ya estoy grabando. Entonces, bueno, en esta clase vamos a ver macro. Eh, Vamos a ver qué es la macro, ¿no? ¿Para qué sirve la macro? ¿Para qué les serviría a ustedes la macro? ¿No? Si son de relaciones internacionales, si son de CP, ¿para qué creen que les serviría la macro a ustedes? Más allá de la economía, ¿por qué la macro? O la economía en general, ¿para qué les serviría a ustedes? ¿Para qué creen? ¿Para nada? Pues quizá ahí para equilibrar como todo el conocimiento que llevamos sobre la política y la sociedad, quizás sociología, y también tener en cuenta pues este elemento, ¿no? Que es la economía a niveles pues más grandes, que es lo que estamos como que viendo, ¿no? Todo un estado, toda su economía de un estado. Po- Pudieras, ¿Podríamos separar, Arturo, la economía de la política? híjole, pues no, yo diría que no, porque sí, es algo que puedo decir que se supedita una con la otra. Entonces, sí, yo diría que no es algo, que podamos dividir, pero tampoco es igual. No, no es igual, pero no puedes, o sea, la política es, dicen por ahí que es el arte de lo posible, ¿no? Eh, Ujú. pero también, pues la política son relaciones, relaciones son conflictos, son grupos, son negociaciones, ¿no? Entonces, siempre que tú ves estos grupos, estas negociaciones, estas ideologías, eh, lo fundamental es que también tal vez lo subyacente son los intereses económicos, ¿no? O sea, ¿por qué hoy salen Claudio X González, que es un empresario, a meterse a cuestiones políticas? Pues porque hay intereses, ¿no? Entonces, cuando la vida social es una representación de ciertos intereses y los grupos políticos son representaciones de ciertos intereses, pues ahí hay intereses no solamente políticos, hay intereses económicos, ¿no? Entonces yo difícilmente podría eh, eh, entender la cuestión política si no sé cuestiones económicas, ¿no? Entonces, cuestiones jurídicas, ¿no? O sea, la vida es un todo. Los purismos o el tratar de hacer algo puro, estudiar política sin economía, pues yo creo que no se puede, ¿no? Y hay que entender un poquito de las cosas importantes de economía, ¿no? No sé qué piensen los demás. ¿Qué onda? ¿Piensan o existen? O las dos cosas. ¿No? ¿No, no tienen opinión? Digan algo, hombre, yo me los voy a comer. Yo no como y aparte me como la cámara. Adelante. ¿Es Jose o cómo se pronuncia? Me llamo Jocelyn, pero me puse Ah, Giuseppe. ok, ok. Sí. Pues yo también creo que la macroeconomía es algo fundamental para, bueno, para nosotros que es, bueno, yo soy estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública y pues creo que a veces también puede ser, bueno, puede ser vista como una herramienta que se utiliza en la paz. O sea, y pues sí, o sea, no podemos entender la política si no sabemos lo fundamental de la macroeconomía y entender todos los agentes, pues, los agentes más grandes de la economía y cómo son la economía que tienen las naciones y todo eso. Entonces yo creo que sí es importante. Sí, claro. Está de acuerdo. Entonces, bueno, vamos a ver. Digo, también es una introducción. La economía es una bola de teorías y a veces muy complejas. Bueno, cada teoría, cada ciencia, cada
humanidad o como lo quieran ver, pues tiene explicaciones de la realidad. Y bueno, tanto la ciencia política, relaciones internacionales, tiene ahí, por ejemplo, sus teorías acerca de las relaciones entre los países, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas se irán por un lado, otras por el otro. Por ejemplo, si yo estoy estudiando relaciones internacionales, pues a mí me gustaría saber cómo se generan esas relaciones entre los países, tal vez desde un punto de vista de una visión de una economía dominante y otra dominada, ¿no? Habrá algunos que dirán que las economías son iguales, tal vez, o sea, unos dirán otros, ¿no? Entonces, son teorías que van a explicar ciertas realidades a partir de ciertos puntos de vista. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Pues conocer esos puntos de vista, ¿no? Para saber, para tomar posición y decidir sobre qué me voy a decantar. Bueno, pero bueno, vamos al tema que nos ocupa, que es para el examen. ¿Qué es la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía es una rama de la economía o de la ciencia económica que estudia los grandes agregados macroeconómicos. Entonces, y los problemas, por ejemplo, como la producción, el empleo, la inflación, esas cuestiones en general a nivel macroeconómico. Desde un punto de vista, tal vez desde el punto de vista de la teoría económica, hay dos conceptos que tal vez hasta ciertamente contrapuestos. Uno sería, por ejemplo, esto es la definición de economía, ¿no? Economía viene del griego, ¿no? ¿Cómo se llama? Y hay una definición de economía que viene del griego que se llama administración de la casa, que dice que es la administración de la casa, pero en general se ha desarrollado más allá una serie de conceptos acerca de lo que es la economía. La economía la podríamos definir, por ejemplo, como la ciencia que estudia los recursos escasos y cómo estos se asignan de una manera eficiente a sus usos más productivos. Entonces habla ahí, combina dos cuestiones, que es la escasez y el valor, ¿no? Y cómo a partir de un proceso productivo se utilizan esos recursos que son escasos y se aplican de manera eficiente a los usos más productivos, a los usos en general, la producción, ¿no? Ese es un punto de vista de ver a la economía. Hay otra definición que habla que la ciencia económica o la economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y venta de el valor generado dentro del sistema económico durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, y hablamos de qué, de producción, distribución y consumo de esos bienes o del valor generado en esa economía. Entonces, cuando hablamos de producción, tenemos que ver quién produce, cómo produce y para quién produce. Y también ese acto de producir genera ingresos, y esos ingresos serán distribuidos de una manera que puede ser, según la teoría, justa o injusta, ¿no? Entonces, a los factores de producción, como que son de manera clásica la tierra y el trabajo y el capital, se les va a remunerar según ciertas teorías de acuerdo a su productividad, y según otras teorías como la teoría marxista, lo que argumenta es que algunos factores de la producción, como es el caso del factor trabajo, no se les remunera de manera justa su participación en el proceso productivo. Entonces, bueno, ahí tenemos varias teorías, varias explicaciones de cuál es el fenómeno económico, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que hay que diferenciar son los conceptos de pues, riqueza y escasez, ¿no? Espérame tantito.
escasez, ¿no? Entonces, por una parte hay ciertas teorías que me dicen que tenemos recursos escasos. Y hay otras teorías que me dicen que a partir de esos recursos escasos puede generar riqueza. Entonces, no es lo mismo partir de un supuesto de escasez, ¿sí? Y decir que hay recursos escasos y con recursos escasos pues se podrá hacer ciertas cosas o no. Pero si partimos de la idea de que hay recursos escasos y que a partir de esos recursos escasos a través de un proceso de producción se puede generar riqueza, pues la cuestión cambia, porque la cuestión es ahora cómo se distribuye esa riqueza que se produce a través de los recursos escasos, ¿no? Entonces, hay unas que se centran mucho en que el valor de las cosas tiene que ver con la escasez de los bienes, y otras teorías tienen que ver con que el valor de las cosas tiene que ver con el trabajo que se utiliza para realizar esos bienes. Entonces son dos cuestiones distintas. Pero bueno, el trabajo de la macroeconomía es entender las variables a nivel agregado. ¿Cuáles son las variables a nivel agregado? Pues son, como repito, la producción, ¿no? ¿Qué es la producción? ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿O qué es el Producto Nacional Bruto? ¿No? Son medidas de cuentas nacionales que nos van a expresar la riqueza que se genera un país. Pero esa medida de PIB, ¿no? Esa medida de PIB también nos expresa no solamente riqueza, nos expresa producción, nos expresa también la venta de productos que se generan, y también nos va a expresar desde un punto de vista, en cierta medida cómo se distribuye esa riqueza, ¿no? Eso lo podemos ver, ahorita no, igual lo vemos hoy, a través de las cuentas nacionales. Entonces, ahorita dije mucho choro, pero ahorita vamos a concretizar en los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, ya les dije, entonces la macro se trata de estudiar los grandes agregados económicos, ¿no? La microeconomía trataría de analizar la conducta de los agentes económicos, ¿no? A ver quién levantó la mano. Yo sé. Adelante, o Arturo. Cualquiera de los dos. Primero fue la compañera Jose. No, profesor, es que es un ratito no la... Se quedó levantada. A ver, Arturo. Bueno, nada más, sí, como para saber si, fuera de lo que acaba de mencionar de la materia, hay como una forma de evaluación o no sé, un método de exámenes o algo que vaya a llevar a cabo, o... Pero a ver, ¿cómo? Ajá, si va a hacer como alguna evaluación usted, No, o así va. no, pues ustedes tienen que hacer la evaluación, es el extraordinario, ¿no? O sea, yo aquí les estoy para darles los elementos para que hagan el extraordinario. Perfecto, gracias, profesor. Órale. Entonces, ¿algo más? No, nada más yo. Ok. Entonces, esa es la lógica. O sea, yo no los voy a evaluar en una semana, ¿no? O sea, yo les voy a dar aquí el material para que ustedes apliquen el examen. ¿Sí? Entonces, como yo voy a hacer el examen, si hago los dos exámenes, pues no va a haber pierde, porque todo lo que veamos aquí tendrá que venir en el examen. ¿Sale? Entonces, eso para que no quede dudas. ¿Sale? Ok, entonces no sé si tengan dudas acerca de lo que acabo de... el choro que me acabo de aventar. Entonces son definiciones, ¿no? No les voy a hablar de choros teóricos porque no tiene caso. Vamos a hacer este curso un poco más práctico, para que entiendan ciertas cosas a través de los datos. Una de las ventajas de estar aquí es que yo puedo entrar a INEGI o Banco de México y sacar indicadores y calcular cosas, ¿no? Y eso es útil para cuando hace uno cierto tipo de ejercicios o cosas para que ustedes entiendan, ¿no? Pero bueno, entonces estaba diferenciando esos dos niveles, ¿no? La macroeconomía la podemos dividir en dos niveles, macro y micro, o puede haber un tercer nivel que sería el nivel meso, ¿no? El nivel macro se analiza el problema a nivel agregado, la inversión,
el consumo agregado, la inflación, el empleo, los problemas del comercio exterior, ¿no? Cuenta corriente, la cuenta financiera, pero todo a nivel país, todo a nivel agregado. El segundo nivel, el nivel meso, que sería el intermedio entre el micro y el macro, analizaría, por ejemplo, los problemas relacionados a nivel de industria, a nivel de rama, a nivel de industria, ¿no? La industria, a ver qué pasa con la oferta, con la demanda en la industria de la construcción. ¿Qué pasa con la oferta y demanda, la producción? Cuando hablo de oferta es producción, cuando hablo de demanda pues es consumo, ¿no? Entonces cuando hablo del consumo, cuando hablo de la oferta a nivel de una determinada industria, o rama de la economía o actividad económica. Las actividades económicas son tres, básicamente, actividades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Entonces, bueno, podremos hablar de ese nivel y también a ese nivel de actividades encontramos ciertos sectores. A nivel de actividades primarias podemos encontrar la silvicultura, la pesca, ganadería, la agricultura, por ejemplo, ¿no? En general. Entonces, podemos ir desengranando o, ¿cómo se llama? Analizando cada vez a niveles más específicos, pero el nivel meso sería ese, o sea, a nivel menos agregado, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos desagregando. Entonces a un nivel intermedio ahí encontramos el nivel meso, el nivel de la industria del zapato. Si yo estoy hablando de la industria del zapato, no estoy hablando a nivel macroeconómico, estoy hablando a nivel mesoeconómico, ¿no? Y si ya estoy hablando de una empresa particular dentro de la industria del zapato, estoy analizando el nivel micro, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí se entienden esos tres niveles de análisis de la economía, más o menos. ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno, entonces, fíjense, estoy metiendo aquí conceptos de cuestiones de economía general, pero lo que nosotros vamos a analizar es el nivel macro, ¿sí? Entonces, nosotros no nos vamos a meter con el nivel meso, ¿no? Ni con el nivel micro. No vamos a analizar ni el consumo, ni la conducta del consumidor, ni la conducta del productor. No, eso no. Vamos a analizar los resultados a nivel macroeconómico, a nivel país, lo quieren ver, ¿vale? Pero es justo que ustedes conozcan que hay varios niveles de análisis en la economía, ¿no? Entonces, bueno. Entonces vamos a ver esta parte. ¿Por qué es importante la macro? ¿Sí? Porque analiza, por ejemplo, la producción a nivel agregado, y si vemos producción, estamos viendo la riqueza generada en un país. ¿Por qué sería importante? Les pregunto, ¿por qué sería importante analizar la riqueza que genera el país? Porque en base a eso se pueden tomar decisiones. ¿Cómo qué decisiones? A ver. Estoy de acuerdo aquí que se pueden tomar decisiones, pero ¿cómo qué decisiones? Decisiones como para las políticas económicas que se puedan impartir en el país, ¿no? ¿Pero para qué? A ver, pongan un ejemplo. Ándale, Jazz. De repente cuando pregunto todos se van. Ok, está bien. No, o sea, está bien la toma de decisiones. En el caso, por ejemplo, imagínense que estamos viendo que la tasa de desempleo está creciendo. Pues eso sirve para decirle, a ver, estamos yendo mal, ¿no? O que la tasa de inversión está cayendo. Entonces hay que analizar qué pasa en términos macroeconómicos, que se está produciendo esa caída en la inversión, que se está produciendo esa caída en el empleo, ¿no? Y poder incidir a través de una política económica en esos sectores, ¿no? O si vemos que la inflación está creciendo, pues tendríamos que ver qué se podría hacer para bajar la inflación o para controlar la inflación,
o analizar cuál es la causa de ese crecimiento de la inflación, porque no es tan automático, ¿sí? Entonces, esas son las ideas, y es para tomar decisiones a nivel estado, ¿no? A nivel país. Entonces, bueno, ya, ¿qué es la macro? Bueno, es la rama de la economía, repito, que estudia esos grandes agregados, en términos, si los quieren ver, en términos de un país, ¿no? ¿Cuál es el indicador más importante a nivel macroeconómico? Pues sería el PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, ¿sí? Y ese Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios de uso final que se producen, esa es la producción de bienes y servicios de uso final que se realizan dentro de una economía, ¿sí? Dentro de una economía durante un cierto periodo de tiempo que generalmente es un año. Entonces, esa sería la definición del Producto Interno Bruto. Y para ser más preciso, esa producción es dentro de las fronteras, ¿sí? Dentro de las fronteras. Entonces, la podríamos, que quedará mejor, la producción de bienes y servicios de uso final, ¿sí? Que se realizan dentro de las fronteras de un determinado país durante un cierto periodo de tiempo que generalmente es un año. Y cuando implica las fronteras, que está dentro del país, es una cuestión regional y no importa la nacionalidad. O sea, no importa si la producción que se generó dentro la hicieron nacionales o extranjeras, ¿sí? Entonces, esta es una categoría que mide la producción independientemente de quién la hizo, si fueron empresas nacionales o individuos nacionales o extranjeros. Entonces, ¿queda clara más o menos la definición? Sí. Ok. Entonces, el PIB, ¿qué es? Bueno, sería la suma, el PIB es la suma del consumo más la inversión más el gasto de gobierno más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, ese es el PIB. El PIB nos está midiendo no solamente producción, sino nos está midiendo demanda. Entonces, el PIB es producción, ¿sí? El PIB es producción. Y estos componentes son demanda y oferta. Ahorita los vamos a ir descomponiendo. ¿El consumo qué es? Es el consumo privado. ¿Qué es el consumo? ¿Qué se imaginan que es el consumo? Como se lo imaginen, ¿eh? Pues todo lo que compramos o... Por ejemplo. La verdura, la fruta. La verdura, la fruta, ¿qué más? Los carros. Los coches, ¿qué más? Libros, todo. Libro, corte de pelo, ¿no? Porque son bienes y servicios, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? O sea, es consumo de bienes de uso final, ¿no? Entonces, el iPhone, ¿qué es? Un bien de consumo final. El coche, un coche es un bien de consumo final. Una computadora es un bien de consumo final. El cemento También. pues sería bien de consumo intermedio. Porque, a ver, ¿para qué usas el cemento, Atsiri? Para hacer calles o casas. Ok, entonces, ¿cuál es el bien final? ¿El cemento bueno, sí. o la calle o la casa? La casa y la calle. La casa y la calle, ¿no? Entonces, el cemento es un bien intermedio que se usa para producir un bien final. Carretera, casa, edificio, escuela, lo que quieran. Entonces,
vamos viendo así, cosas así. Entonces, pero bueno, el consumo tiene que ver con bienes de uso final, ¿no? Entonces sus zapatos, la ropa, el coche, el transporte, si se van en el metro, el boleto, el viaje del metro es un bien de consumo final. ¿Sí? Entonces, bueno, eso mide el consumo a nivel agregado. Todo lo que consumimos en términos de productos y servicios finales. ¿Sí? Ok. Luego, la inversión. Bueno, entonces, a ver, como consumo, esto representa demanda. ¿Demanda de quién? De los agentes. ¿Sí? De los agentes, de los consumidores. ¿Sí? Privados. De los privados en general. Y entonces esto es demanda. La inversión. ¿Qué es la inversión? ¿Qué se imagina? Con que no me vayan a decir que es la inversión térmica, todo está bien. Pues es como una, digámoslo, apuesta, especie de, sí, de depósito de dinero de cierta cantidad, con el objetivo de que se retribuya una cantidad más, digamos, mayor a lo que se empezó, digámoslo así, depositando o iniciando. Un ejemplo, Arturo. Pues que abran, no sé, una paraestatal, un banco, y que este banco genere ciertas ganancias redistributivas para el país. A ver, ¿y cómo le hace un banco? Pues no sé, Para generar ganancias. A ver. pues que buscando más clientes, buscando más personas que tengan, digámoslo, manejando sus recursos con ese banco. Ok. A ver, entonces vienen los ahorradores, aquí estamos todos. A ver, tú tienes Arturo, tienes tu banco, te damos dinero. Te damos nuestro dinero. ¿Tú qué haces con Ujú. ese dinero? Pues en teoría yo debería de administrarlo, ¿no? Y Ajá. Pero, en cierta ¿esa manera administración a qué se refiere? A ver, estoy exprimiendo. Sígueme Ujú. la corriente, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué implica esa administración? Pues sí, sería en cierta manera con base en la información internacional sobre, digamos, los cambios de moneda y del dinero, cómo se maneja, pues yo voy a, digámoslo así, a, a condicionar a la gente que yo tengo, a mis cuentavientes, si le Ujú, puedo llamar, ujú. los condiciono bajo ciertos precios y cantidades para que ellos puedan tener mejor administración, digámoslo así, como estén ganando el dinero por su parte, y ya así, pues no sé, tengan más ahorro en su dinero. A ver, Arturo. Imagínate que tú a nosotros nos prometes un rendimiento, ¿no? Si yo te doy 100 pesos y me prometes Ujú. una tasa del 3%, me tienes que pagar al final del año o donde sea 103 pesos, ¿no? La Sí. pregunta es, ¿cómo le haces tú como banco para generar ese interés que me tienes que pagar? ¿No? ¿Cómo le haces? Pues sería, no, digámoslo, no poner más intereses a los clientes. No, 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 tú me tienes que pagar a mí. Tú me tienes que pagar a Ujú. mí los 100 pesos más 3 pesos de interés. Pero tú cómo haces para generar esa ganancia. Porque al final es un problema de ganancia, ¿no? Sí, pues mantener, digámoslo, la tasa. Ajá. Está bien. Aquí dice Andrea, a ver Andrea, prestando ese dinero, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué Andrea? ¿O a quién se lo prestas? Prestando el dinero y cobrando intereses, ¿no? ¿Pero a quién se El lo prestas? préstamo, pues a quien lo pida. ¿A quien lo pida? Pues a quien pueda generar ganancia, ¿no? O sea, a ver, el banco puede prestar dinero a los consumidores, ¿sí? Si tienen trabajo, si tienen trabajo los consumidores, pagarán los intereses de ese préstamo, ¿sí? Pero ¿en dónde trabajan ellos? Ya sea que ofrezcan un servicio
¿no? Que sean abogados, por ejemplo. Yo soy abogado, voy a hacer un divorcio, de ahí yo obtengo una ganancia, pero yo estoy generando un servicio, ¿no? Si estoy generando un servicio. O a lo mejor soy un obrero y estoy trabajando en una empresa y de ahí obtengo mi sueldo que me sirve para pagar el crédito, ¿no? Entonces, esa es una forma que lo pueden hacer los bancos. La otra forma sería, pues, financiar la operación de ciertas empresas. ¿Para qué? Pues porque las empresas son las que producen. ¿La ganancia de dónde viene? La ganancia viene de las empresas. No se hagan bolas. Lo que decía Arturo es que si estás en el sector financiero, pues puedes obtener ganancias especulativas. Pero esas ganancias especulativas, por ejemplo, si estoy apostando al tipo de cambio, cuando yo gane, alguien pierde. Entonces es una suma cero. Si alguien gana, es porque otro pierde en el sector financiero. Así es. Pero ¿de dónde obtengo yo riqueza? De la producción. No hay otra forma. La riqueza viene de la producción. El sector financiero no genera riqueza. Ese nada más distribuye cierta riqueza que se genera de un lado a otro. Entonces, por ejemplo, el obrero al que le prestaste crédito, Fer, te tiene que pagar una tasa de interés. Pero ese obrero, para pagarte la tasa de interés, tiene que tener un ingreso. ¿De dónde sale ese ingreso? De su trabajo. De su trabajo. De su trabajo en una empresa o que vende algo, ya sea un bien o un servicio. Entonces, toda la riqueza viene del sector productivo. Los bancos no generan riqueza. Los bancos no generan riqueza. Los bancos distribuyen una parte de la riqueza, ¿no? Y se apropian de esa riqueza que generan otros y la pasan a los otros. Entonces, si a ti, Fer, te prestaron un crédito y yo estoy metiendo mi dinero en el banco para que me den un interés, entonces el banco lo que hace es a ti te quita y a mí me da, ¿sí? Pero ellos per se no están generando ningún valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven? ¿Está chorizo o no? ¿Sí están entendiendo o no? ¿O ya les valió? Sí, estoy entendiendo. Ok, bueno, entonces, eso sí les queda claro, ¿eh? El sector financiero no genera valor, no genera riqueza. Ellos se apropian de la riqueza a través de que ellos poseen el uso del dinero crédito, ¿sí? Y los bancos también, quítense de la cabeza, los bancos no necesitan ahorro para prestar, ¿sí? Esa es una idea falsa. Los bancos no necesitan recursos de otras personas para prestar, ¿sí? Y la propia prueba de eso, es que los bancos no ofrecen una tasa de interés significativamente atractiva para que yo vaya a dejar mi dinero al banco, ¿sí? Ellos no necesitan ahorros para funcionar. Esa es una idea que les quiero para que la piensen, para que la vayan carburando. Así no funcionan los bancos. Los bancos, de hecho, crean dinero, ¿sí? Crean poder de compra. Entonces, bueno, pero vamos acá, estamos definiendo la inversión. Entonces, la inversión financiera no es inversión. Que yo vaya y compre acciones, eso no es inversión. Es inversión financiera. De aquí estamos hablando de inversión física, ¿sí? La I que estamos viendo aquí el pizarrón hace referencia a inversión física, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando en inversión física, ¿quién hace la inversión física? ¿Chamacos? ¿Chamacas? A ver, no se me queden ahí pasmados. A ver, ¿qué es inversión física? Aviéntense.
¿Nadie? A ver, imagínense que yo voy a poner una tortillería. ¿Sí? El acto de poner la tortillería implica que yo demande ciertos bienes, ¿no? A ver, si yo quiero poner la tortillería, ¿qué tengo que comprar? Una máquina. La máquina para hacer tortillas, ¿no? ¿Eso qué es, Fernanda? Un bien. ¿Es un bien qué? Es una inversión física, ¿no? Sí. Ok, si voy a poner la tortillería, ¿qué necesito? Nada más necesito la máquina. Luz. Bueno, esos son insumos. ¿Qué más necesito fundamental? Una báscula. Sí, siguen siendo insumos, pero bueno, está bien. Herramientas, la báscula, necesito ciertas herramientas para arreglar pues ahí la banda cuando se descomponga. ¿Qué más? ¿Dónde voy a poner la máquina? ¿En un En un local local. o algo? En un local, ¿no? Entonces, si no rento el local, tengo que construir el local. Y eso también sería una inversión. Entonces, por ejemplo, la construcción, ¿sí? Construcción se considera una inversión, ¿sí? Un gasto de inversión. La compra de la maquinaria y equipo para las empresas es una inversión física. Entonces, eso ¿quién demanda ese tipo de cosas? Les pregunto. ¿Quién demanda ese tipo de cosas? Los ciudadanos. Más general, el que quiere emprender, ¿no? El empresario, ¿no? ¿Sí? Aunque tenga la tortillería, me considero un pequeño ¿qué? Empresario, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el consumo y la inversión? El consumo lo hacen los consumidores y más general los ciudadanos, si quieres verlo, los ciudadanos de a pie como nosotros, y la inversión la hacen los que quieren emprender, los que quieren poner un negocio, ¿sí? Entonces estamos hablando de emprendedores, pues los empresarios, ¿no? Entonces, ¿quién más puede hacer inversión física? ¿Nada más? El gobierno. El gobierno, ¿sí? El gobierno puede hacer inversión física. Lo que está haciendo Andrés Manuel con el tren transísmico, lo del tren de allá abajo, de ¿cómo se llama? El tren Maya. Vaya. El tren Maya, las refinerías, ¿sí? Las refinerías, todo ese tipo de cosas son inversión física. El aeropuerto también es inversión física, ¿sí? Entonces, sí está quedando más o menos claro. Entonces, en esta parte de aquí, de la inversión, tenemos que dividirla en inversión pública e inversión privada. ¿Sí? Entonces, la inversión la hace el Estado y los particulares. Y a esos particulares les vamos a llamar empresarios. ¿Sí? Ok. Ahora, entonces, esto también es demanda. ¿Sí? La demanda de inversión. Entonces, ¿qué se demanda aquí? Pues muchísimos bienes que tienen que ver con el acto de invertir. Entonces, maquinaria, equipo, construcción, ¿sí? En general, así lo vamos a dejar en general. Entonces, no es lo mismo la demanda de los consumidores que la demanda de inversión, ¿sí? Difícilmente nosotros vamos a demandar una máquina para hacer tortillas nada más porque quiero hacer tortillas en mi casa, ¿verdad? No, nosotros demandamos las tortillas. Alguien que produce las tortillas demandará la máquina para hacer tortillas.
¿Sí está quedando claro? Entonces, son demandas, esto es demanda, pero de diferente forma, ¿no? Los consumidores demandamos bienes de uso final y los productores demandarán maquinaria, equipo y bienes de uso ¿qué? Intermedio. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, queda claro. Claro. Ok. A ver, un bien de uso intermedio, díganme. Mencionó el ejemplo del cemento, ¿no? Del cemento. Otro. A ver, ¿cómo andamos? ¿Podría ser la tela? Ándale, exactamente, ¿no? ¿Nosotros qué demandamos? ¿Tela o ropa? Ropa. Nosotros demandamos ropa. ¿Quién demanda la tela? Las empresas. Los que producen la ropa, ¿no? Quien sea. Zara, ¿quién más produce ropa? A ver. Adidas. Todos estos cuates. Lo que dice Andrea. Maíz, ¿no? ¿Nosotros qué demandamos? Pues también a veces demandamos el maíz, no. ¿Demandamos maíz o no? No. Bueno, casi. No, sí demandamos, pero un cierto tipo de maíz, por ejemplo, el maíz Solero. exacto, el maíz pozolero, pero en general si compramos tortillas, ¿no? No demandamos el maíz, demandamos la tortilla. El que produce las tortillas, el maíz. Aquí yo sé, madera, ¿no? Nosotros demandamos madera. No, No, ¿qué demandamos? muebles. Muebles, ¿no? La mesa, lo que sea, closet, lo que quieran, pero per se madera no, ¿sí? Entonces, las textileras demandan la tela, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué más van a demandar las textileras? Los hilos, los botones. Los hilos, los botones, pero ¿qué más? La máquina para hacer los telares, ¿no? El telar eléctrico, lo que quieran, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que quede bien claro aquí. Fíjense, estamos hablando del PIB, del PIB, pero lo que implica el PIB es producción, pero también representa demanda, ¿sí? Y estamos descomponiendo al PIB en esas partes. Consumo, inversión. Ahorita vamos a seguir con los demás, ¿sí? Entonces estamos hablando ahorita de la inversión. La inversión se divide en inversión pública e inversión privada. Y en esa inversión física implica la compra de ¿qué? De maquinaria, equipo, construcción, ¿no? Construcción por los edificios, lo que quieran, por las escuelas. Si quieren poner una escuela privada, necesito construir la escuela, ¿sí? Entonces eso es, mi gasto de inversión va a estar destinado a construir la escuela, ¿sí? Demandar cañones, demandar pizarrones, todo eso es un gasto de inversión. ¿Sí queda claro, chamacos y chamacas? Sí, profe. Va. Entonces, ok, entonces, a ver Arturo, entonces ya quedó claro aquí una diferencia entre lo que es la inversión física de la inversión financiera. Ya hasta se fue Arturo. Puras fallas. Sí, ya se fue. Ok. Ok, entonces vamos a seguirle. Ahora, el gasto. ¿Qué es el gasto? Este es el gasto público. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el gasto público? ¿Qué creen que sea? Y eso a los de ciencias políticas lo deben de saber, porque eso es una cuestión política, el gasto público, ¿no? ¿Qué es el gasto público y para qué sirve el gasto público?
Es el que realiza el Estado en adquisición de bienes y servicios, Ajá. Por ejemplo, de medicinas, de medicinas, ¿qué más? Ándale ya. Mantenimiento de vías públicas. Mantenimiento de vías públicas, la nómina de los profesores de la UNAM, la nómina de la gente que trabaja en el metro, la nómina de... ¿Sí? Sí, o sea, ese es gasto corriente, ¿no? Es un gasto corriente, la papelería, todo ese tipo de cosas es gasto público, ¿no? El gasto que se destina para hacer inversión, ¿sí? Entonces hay una cosa que es el gasto corriente y hay otra que sería el gasto de inversión, ¿no? Entonces hay una parte de ese gasto que se destina en inversión pública, ¿no? Pero aquí podremos hablar de gasto como gasto corriente, que sí tiene que ver con todos los insumos que se necesitan para que el Estado funcione y además todo el dinero que se necesita para costear toda la gente que trabaja en el Estado, ¿no? Entonces, eso es el gasto público. El INE funciona con gasto público, la UNAM funciona con gasto público, todas las agencias gubernamentales, todos funcionan con gasto público, ¿sí? Entonces, y ese gasto público implica tanto pago de salarios como pago de insumos para realizar las labores públicas, ¿no? Entonces todo ahí está. ¿Qué más? Las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? ¿Qué será, chamacos? ¿Qué será? El producto que sale de... A ver, otra vez, Sandra, no le cierres porque te escuché la mitad. Perdón. El producto que sale del país. Ok, entonces esto es la producción que se vende fuera. Entonces, como es producción interna que se vende afuera, esto también es la demanda, representa la demanda externa. De la producción nacional. Entonces, fíjense, es pura demanda. Consumo, demanda. Esta es demanda interna. La inversión es demanda interna. El gasto público es demanda interna. Las exportaciones son demanda externa de nuestros productos, ¿sí? ¿Sí? Las importaciones, ¿qué serán entonces? Demanda interna. Bueno, sería la demanda, nuestra demanda por productos externos, ¿sí? Ujú. Dice Atsiri. No, bueno, sí, sí. Qué interesante, qué interesante. Está bien, está bien. Entonces, esto, fíjense, esta es la única parte de este componente que es oferta externa. Entonces, si yo tengo ya esto, si lo tengo así, pues lo que voy a tener es que mi PIB, el PIB es producción interna, ¿no? El consumo es consumo interno. La inversión es demanda interna. Bueno, consumo, demanda interna, inversión, demanda interna, gasto, demanda interna, exportaciones es demanda externa y las importaciones es oferta externa. Entonces, yo puedo arreglar esta igualdad de la siguiente forma para tener ofertas y demandas, ¿sí? Lo voy a poner acá. Entonces, voy a tener fíjense, las importaciones están restando. ¿Cómo las paso para el otro lado?
Sumando. Exactamente. Entonces, el PIB. Entonces las importaciones las paso, están restando. Más M es igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Sí? Y entonces voy a tener aquí oferta interna. Esto de acá es oferta externa. Y las dos partes es la oferta total. Y esto de acá, me faltó aquí, ¿qué? Exportación. Más las exportaciones. Esto es demanda interna. Esto es demanda externa. Y las dos son demanda total. ¿Se fijan? ¿Sí? Niñas y niños. Sí, profesor. ¿Ya están colapsando? ¿Ya fue mucho? No. No. Ok, entonces, lo que estoy haciendo aquí nada más es expresando mi ecuación del PIB en una economía abierta, porque estamos hablando de una economía abierta. Cuando yo ya meto exportaciones e importaciones, estoy hablando de una economía abierta al exterior. Cuando hablo de una economía cerrada, solamente pongo al PIB igual al consumo, la inversión más el gasto, ¿no? Pero en la realidad ya tenemos economía abierta, pero esto es importante que lo sepan. Esto habla de una situación que estoy en una economía cerrada. ¿Por qué? Porque todo es una cuestión interna, ¿no? Oferta interna, consumo interno, inversión interna, bueno, demanda interna, todas las demandas internas, ¿no? Entonces es una economía cerrada. Ya cuando hablo de importaciones y exportaciones, estoy hablando de una economía abierta, ¿no? Y en una economía abierta tengo dos fuentes de la oferta y dos fuentes de demanda, ¿no? Una fuente de la oferta sería la oferta interna, la producción interna, que es el PIB. Y la producción externa, que son las importaciones. Las importaciones son bienes y servicios que no produzco internamente, sino que los adquiero del exterior. Entonces, por lo tanto, es una oferta externa. Por el otro lado tengo la demanda y la divido también en demanda interna y demanda externa. Entonces va a haber demanda interna que pueda yo satisfacer con mi producción interna, y habrá demanda interna que requiera productos del exterior, ¿sí? Una demanda interna, una demanda de nuestros productos en el exterior, ¿no? Por ejemplo, que son las exportaciones, que son productos que nos demandan en el exterior, ¿sí? Así como nosotros demandamos productos, a nosotros también nos demandan productos, ¿no? Y ahí están las importaciones y las exportaciones, ¿no? Entonces, importaciones es oferta externa, ¿sí? Y las exportaciones es una demanda externa, ¿vale? Ok, entonces ahí estamos, vamos viendo. Entonces, economía abierta, economía cerrada, todo esto, digamos, es parte de las definiciones iniciales para empezar a entender qué se trata, ¿no? De lo que les estaba hablando hace rato, bueno, que el PIB es una medida que incluye el territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer mi mapa, que me va a salir todo chistoso. Bueno, a ver si me sale. Si no, aquí a ver, creo que aquí había uno de aplicaciones y debe de estar mi mapa. Ok. Aquí voy a poner a Google. Entonces estoy en Italia, no, ahorita me muevo.
¿Están viendo ahí mi mapa? ¿Feo? Sí, sí se ve, profe. Ay, pero quién sabe por qué me pasó aquí esto. No puedo correrme, me está dando nada más Italia. A mí que me interesa Italia, ¿no? Espérenme un tantito. Déjenme, déjenme hacer mi dibujo aunque esté feo. Ni modo. A ver, entonces, imagínense que tengo México, híjole, me va a salir re feo, pero bueno, pues ni modo. Hay algo así, algo así, algo así. Algo así, ¿no? Entonces este es México. Entonces el PIB es toda la producción dentro del país. ¿Sí? Y aquí en el país puedo tener empresas nacionales o extranjeras que están produciendo dentro. ¿Sí? Y hay otra medida que es el Producto Nacional Bruto. Entonces, esta medida, ¿sí?, ya es la producción de bienes y servicios de uso final realizada por nacionales, ya sea dentro o fuera del país, ¿sí? Entonces, a ver, en este caso, mi PIB, otra vez, me mide la producción que realizan tanto nacionales como extranjeros dentro de la frontera. El PNB ya rompe la frontera, ¿no? Entonces, lo que importa es, por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo empresas mexicanas. Un ejemplo de una empresa mexicana que trabaja en Estados Unidos sería, por ejemplo, Pemex. Pemex acaba de comprar una refinería, ¿en dónde? ¿En dónde, En chaval? Arizona. ¿En Arizona? Creo que sí, ¿O Texas? bueno, más o menos ahí está del otro lado, ¿no? Está bien que sea en Arizona. Pero Pemex tiene empresa en Estados Unidos. ¿Qué otra empresa tiene operaciones fuera de México? Por ejemplo, Bimbo. Bimbo. ¿Quién más, por ejemplo? ¿Pudiera contar la embajada? No, la embajada no es una empresa, ¿no? La embajada, pues es la embajada, pero no es una empresa como tal, ¿no? Una empresa, piensa en una empresa, Arturo. O sea, está Bimbo, Pemex, otra. Coca-Cola. Coca-Cola, de hecho, esa es una empresa gringa, ¿no? O sea, la Coca-Cola, esa es gringa, y aquí tenemos una Coca-Cola FEMSA, que es la que paga los derechos de la Coca-Cola para producir internamente. Entonces sería al revés, o sea, Coca-Cola es una empresa extranjera que produce en México, ¿no? Ok, pero Coca-Cola es de Estados Unidos. Vamos a pensar en empresas mexicanas que estén en Estados Unidos. Pemex es mexicana, Bimbo es mexicana. ¿Qué otra es mexicana que esté en Estados Unidos? El Oxxo o la Tecate. Tecate, bueno, Tecate ya Un modelo, ¿no? Bueno, es. modelo, ya no tenemos cerveza nacional, ¿no? Ah, no. Acuérdense que la compró InBev y Budweiser, ¿no? Esos ya compraron tanto a Grupo Modelo como a Cervecería Cuauhtémoc, ¿sí? Entonces, ya esas empresas ya no son mexicanas, ¿sí? Piensen en otra. Ya se los pongo fácil, hombre. Cemex. Cemex es mexicana y tiene operaciones en Estados Unidos, ¿sí? Ahora vamos a pensar así, como lo estamos vendiendo, el grupo Modelo. Modelo ya no es mexicana, ¿sí? Es una subsidiaria de una empresa extranjera, que sería el grupo InBev o Budweiser, ¿no? Entonces, por ejemplo, InBev grupo, el InBev tiene, creo que es el de Cervecería Cuauhtémoc. Entonces, bueno, ellos son extranjeros y tienen producción aquí en México. Otra empresa extranjera, por ejemplo, pues, General Motors, Toyota, Honda,
Ford, ¿sí? Son empresas extranjeras que tienen operaciones en México. Ok, entonces, ¿qué otra cosa también tengo que considerar? Por ejemplo, los trabajadores. En Estados Unidos hay trabajadores mexicanos, ¿sí?, que trabajan allá, ¿sí o no? Sí. En todos lados, o sea, en todos lados. Y aquí en México habrá trabajadores gringos que estén trabajando aquí, ¿no? Entonces acá tenemos trabajadores mexicanos. Vamos a poner trabajadores mexicanos. Y acá tenemos trabajadores de Estados Unidos, ¿sí? Entonces fíjense cómo está la cosa. El PIB era una medida que era que me consideraba la frontera. Cuando hablo del PNB, ya tengo que considerar las operaciones que tienen las empresas mexicanas en el extranjero y también las operaciones que tienen las empresas extranjeras en el interior. Y tengo que restarle. Si yo quiero pasar del PIB al PNB, tengo que restarle los pagos netos a los factores externos. ¿Sí? A ver, entonces, que esto puede ser suma resta. ¿A qué me refiero con suma resta? Pues puede ser que obtengamos más ganancias de lo que salen las ganancias de aquí, o al revés, ¿no? Entonces, si yo hago esta compensación de los pagos netos, ¿y a qué me refiero con pagos netos? A ver, si Bimbo trabaja en Estados Unidos, allá obtiene ganancias, ¿no? Si Pemex trabaja en Estados Unidos, allá obtiene ganancias de su operación allá. Cemex también gana de su operación allá. Los trabajadores también ganan un salario por su trabajo allá, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa lana que está allá? Que ganan esas empresas mexicanas, que ganan esos trabajadores mexicanos. ¿Qué pasa con esos ingresos? ¿Qué pasa? ¿Se quedan allá? Pues no, muchas veces no, porque lo mandan a sus familias, ¿no? Entonces, estos ingresos que obtienen en Estados Unidos pueden reinvertirlos ahí las grandes empresas o pueden regresarlos acá, ya sea como remesas o como repatriación de ganancias. Y también los trabajadores de Estados Unidos que trabajan aquí pueden regresar esas ganancias, o las empresas pues las van a regresar también a sus propios países de origen, ¿no? O sea, por ejemplo, Ford y General Motors, las ganancias que obtienen aquí no necesariamente todas las reinvierten, algunas partes se regresan para Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo tengo que restar esos flujos para pasar del PIB al Producto Nacional Bruto. ¿Sí queda claro o no? Sí. Seguros, luego no estén chillando ahí. ¿Sí? Bueno, no sé si tengo dudas aquí. Nada más para ir viendo las cosas. ¿Dudas? No, por el momento no. Ok, está bien, por el momento no. Entonces, bueno, en general, bueno, vamos a estar pasando de una medida que tiene que ver con la geografía a una medida que tiene que ver con la nacionalidad. Entonces, el Producto Nacional Bruto me mide la producción que generan los nacionales dentro del país y en otras partes, no nada más en Estados Unidos, en otras partes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PIB y el PNB? Que uno es la producción dentro de México y la otra es la producción hecha por nacionales en el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede pasar? En el caso de México, ¿cuál es la generalidad?
¿cómo esperaría yo que el PIB fuera con relación al PNB? Que el PIB fuera mayor o menor. ¿Cómo debería de ser? En el caso de México. ¿Cómo esperaría que fuera eso? ¿Cómo creen que es? ¿Se me están entendiendo o ya yo ya estoy en mi rollo y ustedes ya están en el suyo? Ya nos ganó la atención su gatita. Está bien, pero pues está bien para de perdida. Que le hagan caso al gato. No. ¿Podría ser menor? Pero ¿por qué, Sandra? A ver, ¿por qué piensas que podría ser menor? Porque solo se basa en lo nacional. Ajá. ¿Y por qué tendría que ser menor? Piénsale, ¿no? Está bien lo que estoy diciendo, nada más quiero que me digas por qué piensas que podría ser menor. No me cierres el micrófono, Salta, ándale, termina la idea. Es que estoy pensando mi respuesta. No importa, aquí te escuchamos. A ver los demás, ¿cómo ven? ¿Cómo creen que sea esa relación y por qué? Niños, ya se murieron. ¿Sí? A ver. A ver, Fer, ¿qué ibas a decir? A ver, yo sé. Es que no te escuchamos. Es que, por ejemplo, el PIB solo nos hablaría de la producción nacional, lo que usted nos decía. Entonces solo se contaría eso. Bueno, el Y, PIB es la producción dentro de las fronteras, ¿no? ajá, o sea, dentro de la frontera. Y como usted dijo, incluyendo a las empresas extranjeras y todo esto. Pero el PNB, pues contaría todo, incluso nuestras empresas en otros países. Uh-huh. Entonces creo que eso genera más que el PIB. Ok. Perfecto, bueno, es razonamiento. ¿Los demás qué creen? A ver, entonces aquí Sandra está diciendo que el PNB sería mayor que el PIB, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí, Bueno, eso es lo que cree Sandra. ¿Ustedes qué creen? creo. No, está bien, Sandra. Dice tu razonamiento. ¿Los demás están de acuerdo o no? ¿Qué onda? ¿Ya cerramos la cortina? No tienen Ya opinión. nos quedamos usted y yo platicando. Pues sí, yo creo que sí. A ver los demás, hombre, no me les voy a comer, ¿eh? Hijos de su madre. A ver, digan algo. Ah, Algo. Oiga, profe, ¿le puede subir tantito a su pizarra o su pizarrón? a ver, ¿lo subo o lo bajo? O Así está perfecto. ¿de poco se entiende eso? Pues no se entiende, pues eso son puros Yo le balagaras. estoy copiando. Ok, perfecto. A ver, Fer, una opinión, hombre. Es que tengo dudas, profesor, Pues sí, pero porque aquí parece tampoco estarnos. son muchas las empresas mexicanas Ajá. que están en el extranjero, entonces eso me pone un poco en duda con que sea mayor el PNB. Ok, que el entonces tú creerías que lo voy a poner aquí con rojo. Que el PIB es mayor que el PNB, ¿no? Sí, en una primera instancia. Ok. A ver, Atsiri, que ya ni nos pelaste. Sí, pero como que me perdí un poco. Pero dime en qué, ahorita lo aclaramos, aquí estamos a pasarnos bolas. ¿Va? Pues ahorita sé cómo hacer la diferenciación o cómo no. No sé, a ver, pero ¿en qué te quedaste con duda? Nada más ahorita, y ahorita lo aclaro, si se puede.
Pues yo entendí bien hasta el PIB y el PNB, pero ya después ahorita ya no, me perdí en qué preguntó Ah, ok, exactamente. ok. La pregunta es, ¿cuál creen en el caso de México que sea mayor? ¿El PIB o el PNB? ¿No? Entonces, Sandra decía que como hay muchas empresas en el exterior, que el PNB iba a ser mayor que el PIB. Y Fer dijo que tampoco es que haya muchas empresas en el exterior, ¿no? Y entonces que el PIB tendría que ser mayor que el PNB. Entonces, hay que pensarlo más en términos no de las empresas, sino de los ingresos, ¿sí? ¿Quién creen que obtenga más ingresos del exterior? ¿Estados Unidos de nosotros o nosotros de Estados Unidos? Yo creo que nosotros de Estados Unidos. ¿Por qué, Jazz? Pues por las remesas podría ser. Una parte es las remesas, la otra parte es las ganancias que salen de aquí para allá, ¿no? Entonces, sí entra mucha remesa, pero eso ya tendríamos que analizarlo ya en específico con los datos, ¿no? Entonces, quédense con esta idea. Puede pasar si nuestros ingresos del exterior son mayores que lo que paga o que lo que sale de aquí al exterior, entonces sí sería que el PNB mayor que el PIB. Sin embargo, si los egresos hacia el exterior son mayores que los ingresos, entonces no, el PIB tendría que ser mayor que el PNB. ¿Queda claro ahí, chamacos? Si quieren lo pongo. ¿Me podría repetir eso, Maestro? Bueno, entonces, vamos a ponerle aquí. El PIB será mayor que el PNB si y solo si los ingresos del exterior son menores que los egresos al exterior. A ver, ¿ahí queda claro? Sí, ahora sí. Y ahora sí. Entonces, bueno, a eso quería que llegáramos. No tienen por qué saberlo. Sino yo lo que pedía una intuición. Y está bien la intuición, ¿no? Entonces, el PIB, lo vamos a ponerlo a otra, será menor que el PNB, sí y solo sí que. Si los ingresos del exterior son mayores. Ingresos del exterior son mayores, ajá, Que los egresos del interior. que los egresos al exterior, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, al final, bueno, yo voy a tener la diferencia entre el PIB y el PNB, tiene que ser esa compensación de pagos netos, de lo que yo pago por los factores de la producción que están en México y que son externos, y lo que a mí me pagan por mis factores de la producción que están en otro país. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chamacos? Hay más o menos. Sí, profesor. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Ya se cansaron? No, profe. No, ¿Seguros?
Bueno, Sí. denme un minuto porque voy a ir por un vaso de agua. Te regreso. Ya, perdón. ¿Siguen ahí? Sí, profesor. Dios. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Ahí vamos, ahí vamos. No, ninguna. Bueno, ahí vamos. Ok, entonces, ¿dónde veo yo ese flujo de ingresos y egresos del exterior? ¿Sí? Eso lo voy a ver yo. Ay, caramba, ya está como gallo Claudio. Eso lo voy a ver yo. Dejen cierro esta ventanita. Eso yo lo voy a ver en la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? O la cuenta corriente me va a medir la balanza de bienes y servicios, ¿sí? Y la balanza de servicios factoriales. ¿Sí? Entonces, la cuenta corriente me va a medir esto. ¿Qué es la balanza de bienes y servicios? Pues eso es la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Pero esta de aquí es la balanza de servicios factoriales. ¿Y aquí qué me va a medir? Pues lo que me pagan, los pagos a factores nacionales nacionales en el exterior versus los pagos a factores externos en el interior. ¿Sí? Entonces,
¿Qué entendemos por factores nacionales? Factores de la producción. ¿Quién sería un factor nacional en el exterior? De lo que hemos dicho. Cemex. Cemex, porque es capital nacional, capital mexicano en el exterior. ¿Qué otra cosa? Pemex. Pemex. Ok. O los trabajadores, ¿cómo se llaman? ¿Las remesas? Nuestros paisanos que trabajan allá son factor trabajo, ¿no? Entonces, en términos económicos, los factores de la producción son capital y trabajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos capital y trabajo mexicanos en Estados Unidos. Y acá hay factores externos, trabajadores gringos y empresas gringas que trabajan en México, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa balanza, y haciendo esa balanza podríamos saber nuestro PIB y nuestro PNB, ¿no? Vamos a ver dónde está esa cuenta para que la vean y para que no quede esto solamente en el pizarrón, ¿ok? Entonces, me voy a ir al Banjico, ¿sí? A ver, entonces, Profesor, ahí dice pasos o pagos. pagos, no empiecen a molestarme con la letra, muy bien. Perdón. No, está bien. Estoy cotorreando. Sí, es pago. Pagos a factores nacionales en el exterior, pagos a factores externos en el interior. ¿Sale? Entonces, Gracias. Sí, yo escribo de la fregada, entonces sí me pueden regañar. Pero pues no me molesten tanto, ¿no? Denme chance. A ver. Entonces, a ver, ¿quieren copiar? Ahorita me voy a ir a la página del Banjico para que veamos esa cuenta y para que entendamos un poquito más cómo está constituida. ¿Sí? Chamacos. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, ok. ¿Cuántos aquí somos más féminas que varones, verdad? Sí, parece que sí. Bueno, yo ya ni me considero ni nada, ni de un lado ni del otro. Entonces ya soy neutro. No hay ningún problema, ¿sale? Entonces ustedes, ya algunos de los compañeros sí son machines. Yo ya no soy machín, ¿sale? Entonces, conmigo con confianza. Bueno, entonces les voy a compartir Banco de México. Me dicen cuando lo vean, ¿sale? A ver. Stop share. Ya, ok. Voy a... ¿Están viendo ya mi Google? Sí. Sí, Sí, ya sabes. profesor. Entonces voy a Banjico. ¿Vale? ¿Sí? Ahí están viendo Banjico. ¿Sí? A ver, niños, díganme si están viendo Banjico, no sean ingratos. Sí, profe. Ok, a ver, esperen un chancito. Sí se ve. Está bien. Espérenme, es que esto voy a cambiar aquí para ver. Chrome. Ok. Ok, entonces estamos viendo Banjico. Miren, me voy a ir aquí a las estadísticas y me voy a ir a el sistema de información económica. Fíjense. Entonces aquí viene toda la información. Aunque ya hay más información en INEGI que en Banjico, ¿no? Pero aquí vamos a analizar el sector externo. Aquí debe de estar. Entonces dice finanzas públicas, información histórica, laboral, producción. Aquí no está sector externo, no lo veo. A ver, producción. Déjame ver si viene aquí. Si no, ya no viene aquí. Fijas bruta.
No, ¿quién está? Déjenme ver. Entonces, a lo mejor estoy en otra base. Espérenme. Financiamiento. Ok. Voy para atrás. A ver. Estadísticas. Sistema financiero. Es que aquí debería de venir. Sector externo. A ver, producción. Sector externo. Indicadores de comercio. Cuentas nacionales. A ver, cuentas nacionales. Oferta y demanda. Bueno, aquí podemos ver. Fíjense. Oferta, Producto Interno Bruto. Y esta está... se hace el desglose por actividades. Pero yo no quiero ver esto. Luego Producto Interno Bruto acá. Aquí está, por ejemplo. Fíjense. Producto Interno Bruto, la que hicimos. E importaciones, porque es oferta. Entonces, oferta interna, oferta externa. Y luego acá dice oferta igual a la demanda. ¿Sí? Y acá tenemos la demanda. Consumo total, inversión fija bruta. ¿Sí? Entonces acá tenemos este tipo de desglose como el que hicimos. Por un lado la producción interna más la producción externa que eran las importaciones, y por otro lado el consumo que tiene que sumar el consumo de bienes y servicios, la inversión y el consumo de gobierno, ¿no? Pero esto no lo quería ver, yo quería ver el sector externo. Entonces me voy a ir a INEGI, porque aquí no me aparece. Entonces me voy a ir a INEGI, a ver, chamacos. Que debería ver, déjenme ver. Última análisis. Sistema de información económica. Nada más déjenme volver a ver aquí si encuentro ese. Sector externo. No encuentro externo. Balanza de pagos. Aquí está, ¿cómo no? Dale. Fíjense, aquí está. Entonces, la balanza de pagos se va a... La balanza de pagos es la cuenta global del sector externo. Esa cuenta me mide la cuenta corriente y la cuenta financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cuenta corriente? Lo que acabamos de describir. La cuenta corriente me mide la oferta y demanda de bienes afuera, ¿no? Esa compensación y la balanza de servicios factoriales. Entonces, fíjense, vamos a ver esta de cuenta corriente. Fíjense aquí. La cuenta corriente, entonces les decía, la balanza de pagos es cuenta corriente, que es de bienes y servicios y de factores de la producción, y la cuenta de capital que me mide los flujos financieros. Pero nosotros estamos viendo cuenta corriente. Entonces, fíjense esta cómo viene. Por crédito y débito, ¿no? Entonces, fíjense. Por bienes, obviamente, las exportaciones. Lo que nosotros vendemos en el exterior, ¿sí? Servicios también. Tipo de servicios que nosotros vendemos al exterior. Como que transportes, viajes, servicios seguros, pensiones, servicios financieros. Luego, ingreso primario, utilidades y dividendos, ¿sí? O sea, nosotros, las empresas que trabajan en Estados Unidos obtienen utilidades, ¿sí? Y dividendos. Entonces eso es una cuenta. El ingreso secundario. Entonces, esta del ingreso primario es el ingreso de las empresas que trabajan allá. Y el ingreso secundario es el ingreso de las personas que trabajan allá. Y aquí están contabilizando las remesas, ¿no? Entonces, si se están viendo, esta es la cuenta de los ingresos, ¿sí? Cuenta corriente son bienes, servicios, ingreso de empresas e ingreso de personas o de los trabajadores. ¿Queda claro ahí? Sí, maestro.
Ya, profesor. ese fue un sí maestro de ya está, ya lo tiramos de loco, lo que usted diga, está bien. No, sí lo estoy. Estoy cotorreando, hombre. Luego fíjense, esto es lo que entra, lo de arriba, el crédito, ¿no? El débito, bienes, las importaciones, lo que nosotros compramos del exterior, ¿sí? Los servicios que utilizamos del exterior, transporte, viajes, ta. Ingreso primario, las utilidades de las empresas que trabajan aquí, ¿no? Y que se van para el exterior. Fíjense aquí en septiembre de 2020. ¿Cuánto fueron las utilidades e intereses? Fíjense. Estos son, ¿qué? Millones de... A ver, ¿qué son? Millones de dólares, fíjense. Más o menos son 8,000 millones de dólares de utilidades e intereses que salieron del país al exterior. Vamos a ver lo de nosotros. Fíjense cuánto es. ¿Cuál es mayor? Fíjense. Esto es lo que nos entró. ¿Cuánto entró? 1,000 millones, 1,200 millones. ¿Sí? Entonces fue mucho mayor lo que salió que lo que entró. Y fíjense el ingreso secundario, que son las remesas. ¿Cuánto entraron de remesas? Por ejemplo, en julio-septiembre del 20. 205 millones. ¿Sí? 205 millones de dólares. ¿Y cuántas salieron? No, perdón. Esto es lo que salió. Lo que entró, ¿cuánto entró? 10,000, ¿sí? 10,000 millones. ¿Sí? 10,600 millones de dólares entraron de remesas y salieron 205 millones. ¿Sí? Entonces, por remesas entran más remesas a México de las que salen. ¿Qué quiere decir? Que nos pagan más por el factor trabajo, ¿no? Allá recibimos más por el trabajo de nuestros paisanos que por el trabajo de los gringos que se paga aquí. Pero, por el otro lado, ¿no? Es menor lo que entra de utilidades de las empresas que lo que nosotros pagamos aquí o de lo que ellas ganan aquí y se llevan para allá. Entonces, tendremos que hacer la cuenta, ¿no? La cuenta cómo va y ver cómo está la cuenta, ¿no? Fíjense aquí, lo que se hace la cuenta corriente aquí es superavitaria, ¿sí? Entonces, ¿qué querría decir esto, chamacos? Fíjense. ¿Sí? Que en estos trimestres, ¿no? Exportamos a Estados Unidos, bueno, en general al resto del mundo, más de lo que importamos, en términos tanto de bienes y servicios como de factores de la producción. Sin embargo, por ejemplo, ya en enero-marzo esta cuenta fue negativa. ¿Qué quiere decir? Que pasó lo contrario, que ahora salieron más recursos de lo que captamos, ¿no? Entonces, pero ahí más o menos se está viendo cómo se compone esa cuenta corriente, ¿sí? Entonces sí quede claro, ya aquí con esta cosa viéndolo aquí en Banxico. ¿Dudas? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros para pasar del PIB al PNB, tendríamos que fijarnos en esta cuenta, nada más. En la cuenta del ingreso primario y el ingreso secundario y hacer el balance entre lo que entra y lo que sale. ¿Sale? Entonces voy a dejar de compartir aquí esto. Espérenme.
me voy al pizarrón. Ok, entonces, ¿está el pizarrón? Aquí está. ¿Ya están viendo el pizarrón? Ya. Ok, entonces bueno, pues ya faltan, a ver, faltan 15 minutos. Esta clase es de 12 a 2, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejarle y mañana le seguimos con profundizar en estas cosas de contabilidad nacional. Mañana vamos a cubrir el tema de pasar del PIB al ingreso nacional y ver cómo es que podemos analizar al PIB por la vía del ingreso, ¿sí? Y cómo se van viendo ahí todos los ingresos que hay dentro del sistema económico. Entonces, si le están entendiendo, díganme si voy muy rápido. Si no entienden algo, pregunten por favor, porque si no, en el examen pues ya no voy a estar yo, ¿no? Entonces, pregunten y pues entiendan un poquito bien esto para que hagan bien el examen, ¿no? No sé si tengan alguna duda, chamacos. Maestro, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Somos poquitos, me gustaría que participaran un poquito más. Participar en el sentido de que me expresaran sus dudas, no se queden con las dudas, porque si se quedan con las dudas, pues ya fue, ¿no? Entonces, yo voy a grabar esta clase. Tengo que hacer un classroom. Espérenme tantito, voy a hacer un classroom para que todos tengan acceso al contenido de la clase y ahorita se los comparto. Muchas gracias, maestro. Sí, Gracias. Espérenme tantito. A ver, aquí tengo un remedial. No tengo remedial. Crear una clase. Continuar. Ok, remedial macro. Te la estoy creando. Espérenme tantito. Voy a dejar de compartir el pizarrón ahorita. Ya voy a dejar de grabar.